Nosotros en un primer punto vamos a tocar lo que es el aprovisionamiento y los costos de inventario. Y podemos decir que la función de aprovisionamiento es una actividad que se ocupa de seleccionar, adquirir, almacenar las materias primas necesarias para el proceso productivo. Y a su vez también el almacenamiento de los productos fabricados por la empresa. Volvemos. Entonces, ¿cuál es la función de aprovisionamiento? Está compuesta o está determinada por la cantidad de actividades que se ocupan de seleccionar, adquirir y almacenar. Seleccionar, adquirir, almacenar las materias primas necesarias para la producción o para el proceso productivo. Y a su vez, el almacenamiento de los productos fabricados por la empresa. Como consecuencia de esta actividad, ¿no es cierto?, nosotros podemos dar nacimiento a tres tipos de stock. Un stock de productos terminados, un stock de productos semiterminados y un stock de materias primas. Ahora, la gestión de stock supone necesitar áreas de almacenamiento apropiadas, las cuales deben soportar los riesgos de deterioros físicos, mermas, el mismo hecho de la vigilancia, ¿no? Y destinar cuantiosos recursos económicos para su financiación. Es claro determinar que no es muy fácil lo que significa almacenar, no es muy fácil guardar las cosas, no se trata de venir y ponerlas simplemente en algún lugar, no señores. Este almacenamiento debe ser adecuado de acuerdo a la naturaleza propia de cada bien o de cada materia prima. Y para esto se requiere de espacios debidamente determinados, espacios debidamente preparados, que cuenten con las condiciones que garanticen un adecuado almacenamiento. Por eso es que el almacenamiento tiene unos costos, existe un costo del almacenamiento. Estos costos, ¿no es cierto?, están constituyen o incluyen lo que significa el alquiler o amortización del almacén, los seguros de la mercadería, ¿no es cierto?, las mermas, las roturas, incluyendo ahí, por supuesto, los costos del personal, porque se necesita personal para su manejo, y algunos costos financieros que deriven del propio hecho del almacenamiento. También se incluyen los costos de renovación de stock, le incluyen, lógicamente, los costos administrativos y comerciales que ocasiona la gestión de los pedidos, los transportes y la misma distribución de la mercadería. Ya habíamos indicado, hay unos costos por la ruptura de pedido ocasionados por la interrupción del proceso productivo o por la falta de suministro a los clientes. Lógico también es considerar en mayor o menor importancia a cada uno de los costos determinados por la política a seguir la empresa. Quiere decir que las políticas propias de la empresa nos pueden originar un incremento en nuestros costos. ¿Por qué? Porque estas políticas pueden ocasionar en su debido momento un adecuado sistema de almacenamiento, una falta de mercadería para almacenar, etcétera, etcétera, que nos pueden ocasionar una serie de problemas. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta una fábrica de coches, puede soportar mejor los costos de ruptura de stock que ocasionaría una huelga de transporte que almacenar sistemáticamente los componentes suministrados por los proveedores. Quiere decir que para una fábrica de este tipo es más fácil, ¿no es cierto?, ocasionar o solucionar, ¿no?, yo le digo, los problemas de transportes que se presenten, que estar almacenando sistemáticamente grandes cantidades de sus suministros. Ahora, otro caso que se puede presentar es que frente a la política de reducción de stock pueden existir razones que de forma circunstancial aconsejen seguir una política contraria. Como por ejemplo, si los proveedores ofrecen importantes descuentos por alcanzar un determinado volumen de compra, creo que nos convendría definitivamente comprar más mercadería, ¿no es cierto?, almacenarla para después, en base a este descuento, tener una mayor rentabilidad. Asimismo, si nosotros esperamos una fuerte subida de los precios, es conveniente aprovisionarse de materia prima para que nosotros podamos después tener nuestros productos y tener, vuelvo a repetirles, un mayor margen. Luego, también se consideran provisiones por incremento de la demanda de nuestros productos. Si nosotros ya estamos inmersos en un mercado y hemos colocado grandes cantidades de nuestros productos y esperamos un crecimiento de la demanda, es bueno aprovisionarse, es bueno tener en stock las materias primas, vuelvo a decirles, para lograr mejores rendimientos, que es la razón de ser de una empresa. Ahora, dentro de todos estos procesos, ¿no es cierto?, hay determinados métodos que nos permiten valorar nuestros inventarios, porque no solamente se trata de tener la mercadería ahí en montones y no llevar un adecuado control de ellos. La mercadería debe ser adecuadamente controlada, fijándonos cuánta mercadería ingresó y cuánta es la que sale. Ahora,
como producto de los ingresos y de las salidas, existen muchas que tienen diferentes precios. No toda la mercadería viene igual, como ya hemos visto. Una de las razones es porque tenemos un mejor precio en los productos. En un momento pudimos haber comprado la materia prima a 10 soles, en otro a 7, después compramos a 13, es de acuerdo a cómo el mercado vaya fluctuando. Entonces, para tener un adecuado control de esto, necesitamos de métodos que nos permitan la valoración dentro de los almacenes. Y estos métodos, ¿no?, al manejar sus costos, permiten valoraciones diferentes, pero que al final es determinación de la empresa ver cuál es el método más conveniente para el uso y el desarrollo dentro de sus almacenes. Ahora, existe unas políticas o una corriente que dice que hay que estandarizar, ¿no es cierto? Hay que usar un solo tipo de entrada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos considerar nosotros que los primeros que entran, los primeros, ¿no es cierto?, que salen. Dentro de ese criterio se adopta varios métodos y nosotros tenemos, el primer método es el coste de medio ponderado, es sacar un precio ponderado de los productos. Otro es el FIFO y otro es el IFO. Y pueden haber muchos otros, pero básicamente se considera estos tres, ¿no es cierto? Yo supongo que ustedes alguna vez han escuchado el FIFO y del IFO. Si no, ahora a continuación les vamos a ir explicando de qué se trata, ¿no es cierto? FIFO, por ejemplo, es primeros en entrar, primeros en salir. ¿Y por qué es FIFO? Primeros en entrar, porque viene del inglés first, ¿no es cierto? Primeros. Y luego tienen ustedes first input, output. Entonces, eso es primeros en entrar, primeros en salir. En el otro lado, el otro método es LIFO. LIFO es de last o último en entrar, first en salir. Eso es la explicación simple, se obtiene del inglés. Y acá vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con la ponderación promedio? Aquí se valoran las salidas de acuerdo con la media de los precios de adquisición de las existencias en ese momento, ponderado por las cantidades adquiridas. ¿Qué quiere decir esto? Que acá nosotros vamos a dividir cuánta cantidad de producto, ¿no es cierto?, han ingresado, ¿no es cierto?, cuántas cantidades han ingresado, a qué precios diferentes se los suma y se los divide, obteniéndose un precio ponderado. Acuérdense un poquito de la estadística. El método FIFO recoge las iniciales, como ya les había indicado, de la expresión first in, first out, primera entrada, primera salida, y valora las salidas de acuerdo con el precio de la partida comprada antes. Cuando esta no está suficiente, se empieza a computar el precio con las unidades que correspondan de la siguiente entrada, y así sucesivamente. Así las existencias finales quedan valoradas con los precios más recientes. El IFO toma las iniciales, como ya les había indicado, last in, first out, última entrada, primera salida. Valora las salidas de acuerdo con el precio de la última partida comprada. Y cuando esta no es suficiente, se empieza a computar el precio de las unidades que correspondan a la entrada anterior. Y así sucesivamente, hasta que las existencias finales quedan valoradas con los precios más antiguos. Estos tres métodos tienen su propia tecnología, su propia manera de llevarlos, que también llegan a conclusiones diferentes, nos permiten llegar a precios finales diferentes. Ahora vamos a pasar a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, para ello vamos a tomar nosotros como ejemplo a la empresa, ¿no es cierto?, que ustedes ven ahí, que nosotros hemos denominado, ¿no?, la empresa ASA, dedicada al comercio de prendas de confección, que ha tenido los siguientes movimientos durante el ejercicio. Ahí se tiene el detalle: existencias iniciales con una fecha del 4 de enero de 800 entradas, a un precio de 120 cada una. El 5 de marzo ha comprado 600 unidades a un precio de 140. Ha vendido el 9 de junio 400 unidades, ¿no?, al precio que estaba determinado, y el 8 de agosto ha vendido 520. Luego compra el 2 de octubre 320 unidades a un sol 70 y vende el 3 de diciembre 400 unidades. Entonces vamos a determinar nosotros ahora, con la utilización de los tres métodos, vamos a determinar cuál es el resultado de cada una de ellas. Aquí tienen ustedes, a través del cuadro, que lo pueden apreciar, que tenemos el método promedio ponderado. Acá que podemos apreciar, de acuerdo a los movimientos que hemos visto anteriormente, que la cantidad primera que se ha comprado
¿no es cierto? Son de 800 unidades al precio de 120 soles, nos dan 96.000 soles, ¿no es cierto? Seguimos con la línea, en el inventario tenemos 800, 120, 96.000. Tenemos después 600 unidades, a un precio de 140, 84.000, nosotros tenemos, si nosotros marcamos, son las 600 unidades, jalamos las 800 primero, porque el segundo movimiento de ahí ingresan las 600. 140 nos da 84.000. Sumamos las dos 800 más 600 y nos da 1.400. Si nosotros sumamos 120 más 140, ¿no es cierto? Y multiplicamos por los 1.400, nos va a dar que nosotros tenemos un precio promedio de 128.6, que eso equivale a 180.000 soles, o unidades monetarias, como quieren. Y acá tenemos los 128.6, es un precio ponderado promedio, ¿cierto? Ese es el precio. Ahora, ¿qué sucede? El 9 de junio se vende 400 unidades. ¿A qué precio? Al precio ponderado. Y con ese precio nosotros vamos a ir trabajando en las ventas posteriores. Y sumaremos al nuevo precio, porque tenemos que obtener un nuevo precio ponderado entre 128.6 y 170 para que nosotros nos marque los 145.6, obteniendo un resultado final de 400 unidades que nos van a quedar en inventario al precio promedio de 145.1, que nos da 58.064. Esto sucede en el precio promedio, ¿no? O a través de un precio promedio ponderado, como le queramos llamar. Ahora, ¿qué pasa con el método FIFO? El método FIFO ya habíamos dicho que primeros en entrar, primeros en salir. Tenemos el mismo procedimiento que el cuadro anterior, solamente que a la hora que nosotros vendemos, la primera salida la valoramos al precio de 120. ¿Por qué a 120? Porque fue los primeros que entraron, ¿ok? 120. Pero solamente se venden 400 unidades. Quiere decir que hay una salida de 48.000 nada más, ¿correcto? De ahí nosotros tenemos 600 unidades que son al precio de 140, tenemos 84.000. En total tenemos 1.000 unidades que si sumamos tenemos 132.000. ¿Qué sucede después? Nosotros tenemos una salida de 400 unidades. ¿A qué precio salen las 400 unidades? Primero las salen a 120. ¿Por qué? Porque todavía nos sobran 400 unidades 120, solo han salido. Ahí sale 48.000. Y de ahí tenemos que tomar ese 120 que van a 140, haciendo un total de 16.800. En total salen las 520 unidades, ¿no es cierto? De eso, en ese movimiento ustedes siempre van a darse cuenta, lo que se dijo anteriormente, primero salen las primeras en entrar, y después, como hay un saldo adicional, están saliendo las que siguen, y ese mismo promedio se sigue adelante, porque después vuelven a ingresar productos, ya hemos saldado la cuenta. Después de la operación nos quedan 480 unidades a un precio de 140. ¿Por qué 140? ¿Por qué? Porque ya se acabaron las de 120, a ese precio valoramos. Y tomamos referencia del nuevo precio que ingresa para la otra valoración, y así sucesivamente. De tal manera que al final nosotros nos están quedando 65.600 cuando nosotros valoremos nuestra mercadería. 80 a precio de un solo 40, porque es lo que nos salda de las de un solo 40, y 320 a 170, que es lo que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? Total de 400 a 16.000, 65.600. El método LIFO. El método LIFO dice que acá los últimos en entrar van a ser los primeros en salir. Por eso es en la primera salida nosotros vendemos los 400 a 140. Después salen los 200 restantes a 140. Después los 320 que faltan a 120. Recién en ese momento se salda y se pasa a nuestro inventario, van con el precio de 120. De esa manera saldamos a esa fecha y de ahí tenemos el ingreso de 320 a 170. Quiere decir que las primeras, o sea, la primera venta que esa razón tiene que ser de 320, las 320 a 170, y nos quedamos con 80 de 120. Al final nos hemos quedado con el precio de 120, ¿ok? Porque es el primer precio en salir, ¿ok?
Listo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de esto, si nosotros hacemos una comparación de nuestras existencias, si vemos la valoración de nuestras existencias a los tres precios, nos vamos a dar cuenta que en el precio promedio nosotros hemos llegado a un saldo de inventario de 176.345, teniendo 58.055 unidades como existencia. En el FIFO hemos tenido 168.800 unidades monetarias, pero tenemos en existencia 65.600. En el IFO tenemos en dinero, ¿no?, tenemos la valoración de la mercancía por 186.400 y tenemos en existencias 48.000. En el IFO es donde más alto es la valor, teniendo menos se toma el valor más alto. Ahora, en resumen, podemos decir que en épocas inflacionarias, mayor valoración de la salida se da a través del método LIFO. Y en épocas inflacionistas, mayor valoración de las existencias finales a través del método FIFO. Bien, jóvenes, hemos trabajado este primer método donde nos han informado cómo es que llevamos el control de nuestros almacenes de la manera más adecuada. Hemos tomado los tres métodos de manejar el CARREX. Es determinante lo que cada empresa pueda determinar cómo es que debe llevar el control de sus inventarios de acuerdo a las políticas que cada institución maneja. Esto ya es propio. Están los tres métodos y como eso hay otros. Ustedes pueden elegir cuál es. En sus manos está. Gracias.